Hola hermanos, sean bienvenidos a un audio más de Ven, Sígueme. Gracias por ser parte de tu canal. Tú lo haces posible. Gracias por compartir nuestros videos en las redes sociales con familiares y amigos. Hermanos, les recordamos que este solo es un audio de apoyo. No debes cambiar tu estudio personal por este u otros audios. Solo son complementos para tu aprendizaje. También te recuerdo que estos audios, a pesar de citar a líderes, no representan la doctrina de la iglesia. Para ello debes visitar la página oficial de la iglesia y leer las escrituras. Te agradezco el apoyo en compartir nuestros videos y te pedimos que nos ayudes a seguir online. Comparte, comenta, déjanos tu like y suscríbete al canal. Queremos ser uno de los mejores canales que ayuden a recoger a los hijos de nuestro Padre Celestial. Si hay prejuicios con el autor de estos audios, no dejes que eso cierre la oportunidad de que otro hermano pueda encontrar el camino de regreso al hogar celestial. Queridos hermanos, este audio de apoyo nos ayudará a entender la importancia del bautismo, ya que no solo es bajar a las aguas del bautismo, salir de ellas y quedar como si nada hubiera pasado. Aprenderemos de la importancia de ser unidos, de apoyarnos en todo lo bueno, tanto del Evangelio como los principios morales. Si seguimos a nuestro Salvador Jesucristo y hacemos nuestra parte, Él nos bendecirá y hará que nuestras cargas sean ligeras, y doy testimonio de ello. Hermanos, el bautismo incluye el convenio de servir a Dios y de ser testigo de Él. A medida que lea Mosía capítulo 18, y se prepare para enseñar a su familia, podría invitar a los miembros de su familia a repasar su convenio bautismal y a reflexionar en él. En los primeros versos del capítulo 18 de Mosía leemos que Alma predicaba a las personas secretamente y toda aquella que aceptaba el Evangelio eran bautizadas en las aguas de Mormón. Mis hermanos, prestemos atención a estos versos. Y aconteció que les dijo: He aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas de los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan del consuelo, y ser testigo de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron: «Ese es el deseo de nuestros corazones». Ahora bien, pregunto a forma de reflexión, ¿cuántos de nosotros llevamos las cargas de los unos y de los otros? ¿Cuántos de nosotros lloramos con los que sufren y no mostramos indiferencia? ¿Hemos ministrado a nuestros hermanos en estos tiempos que no podemos reunirnos como en otras ocasiones? ¿Hemos levantado nuestra voz predicando el Evangelio? ¿Comprendemos el convenio que hemos hecho al bautizarnos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? El Señor está obligado cuando hacemos lo que Él dice, pero cuando no lo hacemos no tenemos ninguna promesa. Los nefitas que habitaban la tierra de Lehi Nefi se encontraban en cautiverio bajo el poder de los lamanitas, debido a que no habían cumplido los mandamientos de Dios. Finalmente, se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban ellos a su Dios que los librara de sus aflicciones, pero Dios no liberó a los nefitas inmediatamente después de que estos se humillaron. Tuvieron que permanecer cautivos y sufriendo los maltratos de los lamanitas por un tiempo más. De todas maneras, obtuvieron su ansiada libertad cuando el Señor sintió que era tiempo de dar oído a sus humildes ruegos y liberarlos de su cautividad. El bautismo simboliza la muerte del viejo pecador y el renacimiento de una nueva persona espiritual, logrado por medio de la fe en Cristo y de un arrepentimiento sincero. La pila bautismal es un símbolo de la tumba, donde somos sepultados juntamente con Cristo, para muerte por el bautismo. En el bautismo hacemos convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, y de esa manera llegamos a ser sus hijos e hijas. En Mosía capítulo 18, del verso 8 al 10, Alma explica lo que significa el convenio del bautismo en términos prácticos y corrientes. Si verdaderamente tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, estaremos dispuestos a, primero, entrar en el redil de Dios; 2, ser llamados el pueblo de Dios; 3, llevar las cargas de unos y de otros; 4, llorar con los que lloran; 5, consolar a los que necesitan de consuelo; 6, ser testigos de Dios en todo momento, en todas las cosas y en todo lugar; 7,
ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio de que hemos concertado entrar en convenio con Él. 8. Servir al Señor y guardar sus mandamientos. Al esforzarnos fielmente por vivir esos convenios y obligaciones, el Señor a su vez promete que, primero, seremos redimidos. 2. Seremos contados con los de la primera resurrección. 3. Tendremos vida eterna. 4. Su Espíritu se derramará más abundantemente sobre nosotros. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles resumió las expectativas que se tienen de quienes aceptan el bautismo. Alma empezó a bautizar a todos los que deseaban hacer convenio con Cristo. Les pidió que sirviesen a Dios y guardasen sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre ellos. Estos nuevos discípulos también demostrarían su fe al entrar en el rebaño de Dios, ser llamados su pueblo, llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan de consuelo, ser testigo de Dios en todo momento y en todas las cosas y en todo lugar, concertar un convenio de servir a Dios y guardar sus mandamientos. Estas palabras de Alma en las aguas de Mormón siguen siendo la declaración de las Escrituras más completa que se haya registrado sobre lo que deben comprometerse a hacer y ser quienes se bautizan. El elder Joseph B. Wirlin, que vivió en 1917 al 2008 del Quórum de los 12 Apóstoles, describió las bendiciones de aceptar los convenios del bautismo. A lo largo de mi vida he observado que cuando las personas llegan a comprender plenamente las bendiciones y el poder de su convenio bautismal, ya sea como conversos nuevos o como miembros de la iglesia de toda la vida, experimentarán una gran dicha y abordan sus responsabilidades en el reino con un entusiasmo contagioso. Dentro de lo que acabamos de leer se nos dice que debemos ser testigos de Dios en todo tiempo. El elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, declaró que nuestros convenios bautismales requieren rectitud sin importar lo difícil que sean las circunstancias. Cuando en las aguas del bautismo hacemos convenio de ser testigo de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar, no nos referimos solamente a las reuniones de ayuno y testimonios. Tal vez no siempre sea fácil, conveniente o políticamente aceptable asumir la defensa de la verdad y la rectitud, pero es siempre lo correcto, siempre. Llegado a este punto, hermanos, ¿podrían compartir experiencias en las que ustedes u otras personas que conozcan haya cumplido el convenio bautismal que se describe en Mosía capítulo 18 del verso 8 al 10? Por ejemplo, ¿alguien los ha consolado o les ha ayudado a sobrellevar sus cargas? ¿Cómo nos han inspirado esas experiencias a guardar nuestros convenios? Como ya algunos de ustedes saben, hermanos, mi esposa e hijos nos esforzamos por ayudar a nuestra comunidad. No somos ricos, sino que hermanos y personas de bien que conocemos confían en nosotros para hacer llegar la ayuda. Dejaré unos enlaces de unos videos del canal para que puedan ver la ayuda que llega de nuestros hermanos de Utah, Constructores Sin Fronteras, y que año con año nos permiten ser parte de estos proyectos. Pero también, mis hermanos, he sido consolado y ayudado. En el video pasado les expliqué mi situación a grandes rasgos y agradezco al Padre Celestial por poner a ustedes como medio para llevar mis cargas. En el subtema de la lección leemos: el pueblo de Dios es unido. En Mosía capítulo 18 del verso 17 al 31 se describen los mandamientos que Alma dio a su pueblo para ayudarles a ser más unidos como miembros de la Iglesia de Cristo. También podremos observar en Mosía el capítulo 18 del verso 16 al 35 la organización de la Iglesia. Alma bautizó a 204 personas en las aguas de Mormón y se llamaron la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo. Desde ese tiempo en adelante, Alma ordenó un sacerdote por cada 50 miembros y ordenó a esos sacerdotes que enseñaran al pueblo. En cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios, los sacerdotes debían enseñar solamente lo que los profetas habían enseñado. Debían enseñar fe, arrepentimiento, bautismo, amor y unidad, y debían guardar el día de reposo como día santo de adoración. Los sacerdotes debían trabajar con sus propias manos por su sostén, y no se les debía pagar por su servicio en la iglesia, sino que por su obra habían de recibir la gracia de Dios. Sin embargo, si había miembros que deseaban dar a aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados, no había inconveniente y se encomiaba esa generosidad. Alma se vio en la necesidad de enseñar estos principios, ya que el pueblo, bajo el reinado del rey Noé, se hallaba en un estado de apostasía. Esos principios son los mismos que se han enseñado siempre en la Iglesia de Jesucristo. Alma enseñó a su pueblo algunos de los principios básicos de la ley de consagración. Aun cuando no hay evidencia de que la ley de consagración se haya establecido formalmente, es evidente que el pequeño grupo de conversos guardaba en su corazón el espíritu de Sión.
Por medio de las revelaciones modernas, el Señor ha dado este consejo: sed uno, y si no sois uno, no sois míos. El presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia comentó sobre la división que reina en nuestro mundo caído y sobre cómo el guardar los mandamientos nos lleva a la unión. A raíz de la caída se hizo evidente que vivir en unión no iba a ser fácil. Necesitamos la esperanza de que podemos experimentar unión en esta vida y ser dignos de tenerla por siempre en el mundo venidero. Para lograr la unión, hay mandamientos que debemos guardar en cuanto a lo que sentimos. Debemos perdonar y no tener malicia alguna contra los que nos ofendan. La unión y el amor llegaron como resultado de que el pueblo de Alma renovó su compromiso de vivir los mandamientos de Dios. Mientras servía en calidad de 70, el elder C. Max Caldwell dijo que este incremento de amor es un estado de que se debe desarrollar. El amor de Jesús estaba conectado de modo inseparable y era además el resultado de una vida de servicio, sacrificio y abnegación hacia los demás. Nosotros no podemos desarrollar el amor cristiano a menos que pongamos en práctica ese mismo proceso que nos enseñó el Maestro. La caridad no es solo un precepto ni un principio, tampoco es únicamente una palabra que describe acción o actitudes, es más bien un estado interno que debe desarrollarse y sentirse para poder entenderse. Poseemos caridad cuando ésta llega a formar parte de nuestro ser. Los que tienen caridad sienten amor por el Salvador, han recibido su amor y aman a otros como Él los ama. Repasemos los versículos 27 y 28, queridos hermanos. Y además, Alma mandó que el pueblo de la iglesia diera de sus bienes, cada uno de conformidad con lo que tuviera. Si tenía en más abundancia, debía dar más abundantemente, y del que tenía poco, solo poco se debía requerir, y al que no tuviera, se le habría de dar. Y así debían dar de sus bienes, de su propia y libre voluntad y buenos deseos para con Dios, y a aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados, sí, y a toda alma desnuda y menesterosa. Algunos preguntarán: ¿cómo puedo adquirir esos sentimientos de rectitud al compartir lo que tengo? ¿Cómo puedo superar el sentimiento de dar de mala gana? ¿De qué manera puedo llegar a sentir el amor puro de Cristo? A ellos les digo: vivid fielmente todos los mandamientos, dad de vosotros mismos, cuidad de vuestra familia, servid en los diferentes llamamientos en la iglesia, trabajad en la obra misional, pagad vuestros diezmos y ofrendas, escudriñad las Escrituras, y la lista de recomendaciones podría continuar. A medida que os perdáis en esta obra, el Señor tocará y ablandará vuestros corazones. Esto lo dijo Marion G. Romney, Vivir los principios del plan de bienestar, Liaona de febrero de 1982, página 167. ¿De qué manera podría ayudarlos a ser más unidos el hecho de obedecer esos mandamientos? Hay metas que pueden ponerse de forma individual, como grupo o familia, para seguir el ejemplo del pueblo de Alma. Mis queridos hermanos, algunas personas se preguntan: ¿por qué necesitamos la iglesia? El elder Todd Christofferson dijo: me doy cuenta de que existen aquellas personas que se consideran a sí mismas religiosas o espirituales, y sin embargo, rechazan la participación en la iglesia o aún la necesidad de tal institución. La práctica religiosa es para ellas estrictamente personal. Sin embargo, la iglesia es la creación de aquel en quien se centra nuestra espiritualidad, Jesucristo. Vale la pena hacer una pausa para considerar por qué Él escoge utilizar una iglesia, su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, para realizar la obra de Él y la de su Padre. Algunos puntos que nos ayudarán a entender el porqué de la necesidad de la iglesia son los siguientes. El antiguo objetivo sigue siendo el de predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y administrar las ordenanzas de salvación, en otras palabras, llevar a la gente a Cristo, para crear una comunidad de santos que se apoyen unos al otro en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Nos enseñamos y nos edificamos unos a otros, participando de la fe y esforzándonos por alcanzar la medida completa del discipulado. Para proporcionar una reunión semanal de descanso y renovación, un tiempo y un lugar para dejar al mundo de lado, el día de reposo, para lograr cosas necesarias que no pueden lograr las personas ni pequeños grupos, incluyendo ocuparse de la pobreza, predicar el Evangelio en todo el mundo, edificar y poner en funcionamiento templos, casas del Señor, donde se administren las ordenanzas y los convenios esenciales, para poner a disposición las llaves del sacerdocio con las cuales los oficiales del sacerdocio de la Iglesia preservan la pureza de la doctrina del Salvador y la integridad de sus ordenanzas de salvación, ayudan a preparar a aquellos que desean recibirlas, consideran su dignidad
y luego efectúan dichas ordenanzas y determinan tanto la verdad como la falsedad. En este punto del audio y de ayuda de Ven Sígueme, les hago la invitación, mis hermanos, de que cuando las cosas se hayan normalizado y podamos regresar a nuestras capillas, nos esforcemos en hermanar no solo al hermano que ya tiene tiempo en la iglesia, sino al recién converso, al investigador. Rompamos con círculos de amistades. Son estos círculos de amistades que hacen que los que van ingresando a la iglesia se sientan mal y no quieran regresar. ¿Cómo sabremos que lo estamos haciendo bien? Cuando el número de santos, o sea miembros, aumente en nuestros barrios y se mantengan firmes a los convenios hechos al bautizarse. Recordemos, hermanos, todos tendremos parte, ya sea por comisión u omisión. Mis queridos hermanos, Dios mira nuestras pruebas, tentaciones y rebeldía. Él mira cuando intentamos salir del lugar donde nos hemos metido solos. Él escucha nuestros reclamos y ruegos, pero en el debido tiempo de Él es cuando nos ayuda, ya sea directa o indirectamente. En muchos de los casos el Señor espera que aprendamos un poco más de humildad y paciencia, lo cual no es nada fácil. Podremos hablar de esto con sencillez, pero a la práctica nos costará, pues el hombre natural siempre estará presente. No es justificación, solo es una manera sensata de reconocer que podemos seguir avanzando a pesar de las dificultades. La humildad fortalece nuestra dependencia del Señor. Después del tercer intento fallido de escapar del cautiverio a la fuerza, la colonia de Limí finalmente acudió al Señor con humildad y en oración, buscando ser librada por su mano. Sus vivencias los obligaron a buscar al Señor y a no depositar su confianza en el brazo de la carne. El presidente Ezra Taft Benson, que vivió en 1899 a 1994, enseñó que la humildad fortalece nuestra dependencia del Señor. La humildad, claro está, no es señal de debilidad. La humildad no quiere decir timidez, ya que la persona puede ser humilde, poderosa y valiente. El profeta José Smith es un buen ejemplo de ello. La humildad consiste en reconocer abiertamente que dependemos de un poder superior. A pesar de que muchas personas de la colonia de Limí causaron su propia desgracia, el Señor fue misericordioso y contestó sus oraciones. El profeta José Smith, que vivió en 1805 a 1844, describió la clemencia del Señor ante la angustia que sintió el profeta a causa de sus errores. He rememorado todos los momentos pasados de mi vida y he tenido que sentir dolor y derramar lágrimas por mi insensatez en permitir que el adversario de mi alma tuviera tanto poder sobre mí como lo ha tenido en tiempos pasados. Pero Dios es misericordioso y ha perdonado mis pecados, y me regocijo porque Él envía al Consolador a todos los que creen y son humildes ante Él. Aunque las personas que siguieron a Alma se habían arrepentido y eran fieles, el Señor permitió que por un tiempo los lamanitas los oprimieran para que se cumpliera la profecía de Abinadí, y para probar su paciencia y su fe. El elder Orson F. Whitney, que vivió en 1855 a 1931, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que todo lo que vivimos nos enseña lecciones valiosas. Ningún dolor que padezcamos, ninguna prueba por la que pasemos es en vano, ya que sirve para nuestra educación, contribuye al desarrollo de cualidades como la paciencia, la fe, la fortaleza y la humildad. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, sobre todo cuando lo hacemos pacientemente, edifica nuestro carácter, nos purifica el corazón, nos magnifica el alma y nos hace más sensibles y más caritativos, más dignos de ser llamados hijos de Dios, y es mediante los pesares y el sufrimiento que adquirimos la educación que vinimos aquí a adquirir y que nos hará asemejarnos a nuestro Padre y a nuestra Madre Celestial. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este audio de apoyo. Te recordamos que no debes cambiar tu estudio personal por este u otros audios, solo son complementos para tu aprendizaje. También te recuerdo que estos audios, a pesar de citar a líderes, no representan la doctrina de la Iglesia. Para ello debes visitar la página oficial de la Iglesia y leer las Escrituras. Te agradezco el apoyo en compartir nuestros videos. Ayúdanos a seguir online, comparte, comenta, déjanos tu like y suscríbete. Queremos ser uno de los mejores canales que ayuden a recoger a los hijos de nuestro Padre Celestial. Si hay prejuicios con el autor de estos audios, no dejes que eso cierre la oportunidad de que otros hermanos puedan encontrar el camino de regreso al hogar celestial. De mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video.